Qué gran privilegio poder estar esta mañana otra vez juntos, reunidos para adorar a nuestro Señor, cantar canciones como esta última, gracias a una sola voz, en un solo sentir, reconociendo la obra que Cristo ha hecho a favor de su iglesia, ¿verdad? Y que juntos podamos estar adorando al Señor, reconociendo sus virtudes, su obra en nosotros, es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, continuamos en esta mañana con la serie que comenzamos la pasada semana, que se encuentra en Mateo capítulo 5. Para los que estaban la semana pasada, deben recordar que dimos como introducción algunas ideas para tener una idea panorámica de el tema que trata Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ha sido llamado históricamente el Sermón del Monte, y así comienza el capítulo 1, hablando que Jesús estaba frente a una gran multitud, sube a una montaña, a un monte, va a sus discípulos también, y allí comienza a enseñarle. La primera porción, el primer fragmento, que comprende los primeros versículos del capítulo 5, se le ha llamado también el sermón de las bienaventuranzas, porque son 8 afirmaciones, 8 declaraciones que hace Jesús de manera muy escueta, muy breves, pero que sin embargo tienen una riqueza incomparable, inmedible. Como muchos han reconocido, pues es un extracto de lo que es el carácter del creyente, el carácter del cristiano. Entonces, cuando vamos a las bienaventuranzas, nosotros aventajamos un poquito a aquellos primeros receptores de estas palabras. ¿Por qué? Porque estaban escuchando a Jesús, conocían la Biblia por la tradición que habían tenido de niños, era el contexto judío, pero todavía no tenían el Nuevo Testamento ni toda la claridad que tenemos nosotros con respecto a lo que Cristo vino a hacer, lo que hizo y lo que eso implica hoy en día. Así que en ese sentido, repito la idea inicial, aventajamos a aquellos primeros receptores, aquellas primeras personas que recibieron estas palabras. Hoy nosotros miramos este texto y podemos ver entonces, con la Biblia en mano, de manera abierta, se abre el abanico, para decirlo de alguna manera, de pensamiento sobre ese texto o esa afirmación tan sencilla, vamos a decir, tan aparentemente simple, pequeña, que Jesús da. Las bienaventuranzas, como ya decíamos la semana pasada, la palabra bienaventuranza habla de bienaventurado, dichoso, feliz, para referirse a aquel que ha tenido el privilegio, la buena oportunidad de recibir algo, de ser receptor de algo importante, trascendente en su vida. Decíamos la semana pasada, haciendo una pequeña recapitulación, que las bienaventuranzas no se basan en el beneficio temporal, emocional, que una persona pueda recibir porque vino algo bueno a su vida, que ha llenado de alegría, pero una alegría temporal, efímera, que pasa, que luego quizás llega a un punto clímax de emoción, pero que luego baja. Si nos decíamos la semana pasada que las bienaventuranzas son declaraciones que hace Jesús de un estado permanente, el cual le da una categoría, le da una virtud a aquella persona que la recibe de manera permanente, de manera eterna. Y como algunos autores dicen con respecto a las bienaventuranzas, es probable que haya momentos donde haya personas que hayan sido ya bienaventurados porque han sido enriquecidos, han sido beneficiados con estas virtudes que Jesús describe, y que no se percaten que sean de esos bienaventurados que este texto cita o recoge. Así que un llamado para esta mañana es, mis hermanos, y para todos los que están acá, si hay alguno que todavía no ha tenido una experiencia donde diga soy cristiano porque mi vida ha sido rendida a Cristo, una buena oportunidad hoy es entonces reflexionar acerca de cuán identificada está mi vida con estas bienaventuranzas, para poder salir de aquí hoy ratificando o descubriendo por primera vez, yo soy de esos bienaventurados que Jesús describe en las bienaventuranzas propiamente dichas. Entonces, vamos a ver esta mañana la segunda bienaventuranza, que se encuentra en el versículo 4. La semana pasada vimos la primera, bienaventurados, veíamos la semana, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Leemos la segunda, va a estar en pantalla, lo podemos decir a una sola voz y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oramos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de ir a tu palabra, tu iglesia reunida, para disfrutar de tu palabra, pero a la misma vez también ser confrontados y llevados a reflexión. Queremos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú prepares nuestro corazón para recibir aquellas reflexiones, explicaciones, aplicaciones que estén en armonía con este pasaje, que realmente respondan al significado de este pasaje y que puedan ser también de valor, de estímulo, de orientación para nuestra fe. En tus manos ponemos este tiempo, deseando que pueda ser también de mucha riqueza para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, comenzamos entonces con esta bienaventuranza y dice el texto: bienaventurados, dichosos, felices los que lloran. Hay una traducción que muchos han sugerido para este texto y dicen así, para llevarnos a una mayor reflexión. Bueno, bienaventurados los que lloran pudiera traducirse también felices los infelices. Y hay una aparente paradoja en este texto. En nuestra cultura, una persona, y pienso que de manera general en todo el mundo, una persona bienaventurada desde el punto de vista natural, no desde el punto de vista que dice Jesús en este texto, puede ser una persona que está llorando. Ese será el bienaventurado, y más cuando analizamos que el lloro en este texto no es un lloro porque haya un punto de emoción, de alegría que nos lleve igualmente a derramar lágrimas, porque hay una palabra que entra en contraposición con llorar y que nos dice entonces que el lloro es de tristeza. ¿Cuál es la palabra? La que está al final del versículo. ¿Qué dice el texto? Dice: y esos que lloran, que son bienaventurados, recibirán consolación. O sea, que el lloro, el llanto, las lágrimas descritas en este texto no son lágrimas de alegría, sino son lágrimas de tristeza. El término entonces, llanto en general, describe siempre el llanto, el lloro, esa efusión, esa, pudiéramos decir, liberación de lágrimas por parte de una persona que está en un estado emocional fuerte y que posiblemente con él lleve también sollozos audibles que estremezcan todo su cuerpo. Este pasaje bíblico se refiere a un llanto provocado por una angustia. Ya lo estamos viendo. Como ya decíamos, pudiese entonces traducirse felices los infelices, llevándonos esto a decir, hay una aparente contradicción. Bueno, pues lo primero que debemos decir es que es una afirmación que puede ser considerada en verdad por muchos como ridícula. Hoy una persona bienaventurada, cultural y socialmente, ¿quién sería? Una persona que ha encontrado un alto grado de realización, ¿verdad? En lo profesional, en el ámbito del negocio, una persona influyente, una persona que ha logrado quizás captar la atención y la aprobación y la admiración de muchos, ¿sí o no? Eso sería una persona bienaventurada desde el punto de vista de la cultura social, en la perspectiva social. Sin embargo, Jesús está diciendo, bueno, yo estoy diciendo que bienaventurados son aquellos que sufren. También entonces debemos ver que es un criterio contrario al concepto religioso, vamos a decir, fuera del evangelio, que muchas personas pueden predicar, no en términos evangélicos. Vamos a muchas religiones y encontramos que todas las personas que se afianzan a una religión fuera del evangelio, lo que están buscando precisamente para su vida es salud, prosperidad, despejar el camino de enemigos, ¿sí? Paz, armonía y que todas las cosas externamente marchen bien. Sin embargo, es contrario también a lo que Jesús está mostrando en este texto. Por lo tanto, tenemos que hacer, para comenzar, una distinción entre los dos tipos de llantos que se infieren, se desprenden cuando leemos este texto. Bueno, hay un primer llanto, o hay una forma en la que el ser humano puede llorar, y vamos a llamarle el llanto natural, que se deriva, que se desprende de todas esas situaciones dolorosas, indeseables, precarias que pueden venir a la vida de cualquiera de los que estamos aquí. De hecho, estoy seguro que si ahora mismo digo,
Levanten la mano los que han tenido en esta vida que llorar en angustia, en dolor, en sufrimiento, ante pérdidas de diferentes tipos, ante desilusiones, ante las traiciones, ante decepciones. ¿Cuántos pudieran levantar la mano? Todos podemos levantar la mano, ¿verdad? Pero bueno, a ese no es el tipo de llanto que este texto se refiere. Por eso queremos dejarlo bien claro. Un primer tipo de llanto sería el llanto natural, que es el que cualquier ser humano experimenta en diferentes momentos de la vida. El llanto al que Jesús se está refiriendo en este texto es un llanto espiritual, porque está apuntando a una experiencia donde hay un reconocimiento de valores, de condición eterna, de condición espiritual que le lleva a expresar un lamento, que puede tener literalmente ese lamento y esa experiencia emocional, lágrimas acompañando la experiencia, y de eso ahorita vamos posiblemente también a pedir, bueno, levantar la mano. ¿Cuántos han tenido este tipo de experiencia? Bien, entonces, al igual que hay una gran diferencia entre la alegría y el placer resultantes de beneficios materiales temporales, la Biblia también describe que hay un gozo y una alegría descrita en la Biblia que es perdurable, eterna, trascendente, que es aquella que tiene que ver con una experiencia espiritual. Para hablar tanto de la alegría como de la tristeza. Hay un llanto natural, hay una alegría natural, hay un llanto espiritual, hay una alegría y un gozo espiritual. Bien, ¿qué es lo importante analizar cuando vemos estos dos puntos que son contrarios en la vida de cualquiera de nosotros? El llanto natural se centra en el hombre. Se centra en lo que pude, según las circunstancias, las eventualidades de la vida, las personas que me rodean, recibir. Ese sería el llanto natural, las amargas experiencias de la vida. Eso se centra en mí y en las circunstancias. Ahora, el llanto espiritual al que Jesús se está refiriendo en este texto se centra en Dios, en su presencia y en mi condición ante Él. Así que el punto importante para el día de hoy es llegar a reflexionar si tú y yo hemos experimentado ese llanto espiritual. Si experimentamos ese llanto espiritual. Porque hay un detalle también muy importante cuando Jesús presenta esta afirmación. Él no está diciendo, vayamos al texto otra vez, bienaventurados los que lloraron en tiempo pasado. Tampoco dice, bienaventurados los que llorarán en tiempo futuro. Sino está, como dicen muchos especialistas de la lengua bíblica, está presentándolo Jesús en un presente continuo. Bienaventurados los que lloran. Es mucho más que un momento de la vida donde hay un punto clímax emocional, espiritual, donde yo pudiéramos decir, me desgarro en lágrimas y en sollozos. Es una experiencia que involucra, envuelve, implica un estilo de vida. Así que ese llanto es mucho más que un momento, sino tiene que ver con una actitud constante, continua, que vamos nosotros a vivir, a experimentar en nuestra vida. Déjeme decirle que las palabras de Jesús entran en contraposición con muchos criterios de psicólogos, sociólogos en el mundo, que dicen que la religión es un mecanismo que siembra una conciencia en el ser humano para que esa persona, en esa conciencia, culpabilidad, tenga que aferrarse entonces a la fe. Y se ve desde un punto de vista negativo. La religión, para decir religión y no evangelio, es llevar a la persona a un estado de culpa para que esa persona se sienta subestimado, subvalorado, para que se sienta como una persona pequeña y que tenga que acudir entonces a un Dios, a una fe. Cuando Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran, para nada es un mecanismo psicológico tan malvado que sea con un sentido de sembrar una culpabilidad en el ser humano. Para nada. Sino es una realidad donde descubrimos quiénes somos delante de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y la distancia abismal, incalculable,
que nos puede separar de Él debido al pecado. Entonces, mis hermanos, ¿cuándo estamos en presencia del lloro o el llanto espiritual? Vamos a ver un texto del Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos en la Biblia que pudiéramos ver en historias donde se narra la experiencia de muchas personas que lloraron, que fueron quebrantados al reconocer su condición ante Dios. Pero vamos a ver un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 7, y esta iglesia estaba atravesando por una situación, el manejo de una situación lamentable que estaba ocurriendo dentro de este cuerpo de hermanos. Y miren las palabras del apóstol Pablo en un tono y un propósito totalmente pastoral. Miren lo que Pablo les expresa a esta iglesia. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Bueno, la condición, que no vamos a narrarla ahora y a describirla, que tenía esta iglesia, ¿a qué les llevó, según estas primeras letras del versículo? A ser contristados. ¿Qué significa contristados? Entristecidos. Dice así, afligidos. Sino, ahora viene Pablo a describir el por qué se gozó de la aflicción de estos hermanos. Dice, sino porque fuisteis contristados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para arrepentimiento, dice Pablo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Bien, se está presentando una tristeza, un lamento en este texto, una aflicción que se produce en el corazón. Y según las palabras textuales de este pasaje, es una tristeza según ¿quién? Miren el texto. Según Dios. ¿Tendrá relación con bienaventurados los que lloran? Categóricamente pueden decir sí. Dice el texto entonces, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Miren ahora, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, provocada por Dios, propiciada por Dios, dice el texto, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, es decir, no hay que lamentar tener este tipo de tristeza, es lo que dice Pablo. Al contrario, entonces, si lo unimos a las palabras de Jesús, en vez de lamentarse por esa tristeza, ¿qué hay que reconocer si la tengo? Que soy un bienaventurado. Dice el texto, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Tristeza natural, tristeza espiritual. ¿A dónde nos lleva la tristeza, la aflicción, la tribulación? ¿Nos lleva natural? ¿Nos lleva a tener vitalidad? No, es un deterioro emocional que nos puede llevar a un deterioro físico, a un deterioro de nuestras expectativas de vida, a un deterioro de nuestras relaciones. Nos puede volver un guiñapo humano, la tristeza humana, si no es bien manejada y bien canalizada. Pero dice Pablo, pero la tristeza, el ser contristado, según Dios, dice, esa tristeza no trae pérdida a la vida. Al contrario, enriquece. Dice el versículo 10, y ahora vamos a ver una palabra clave, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento ilustra, describe, cuando una persona reconoce determinada condición, determinado acto, reconoce que es un acto negativo, reconoce que es una motivación, un sentimiento negativo que deshonra a Dios, que daña a otros, que lo daña al mismo, y entra en un proceso donde lamenta esa condición, y el arrepentimiento en ese lamento le lleva a tomar un cambio de dirección en su vida, en sus actitudes, en sus motivaciones. Eso significa arrepentimiento, un cambio de dirección. Para que no se nos olvide, vamos a ilustrarlo. Es un cambio, un giro de 180 grados. Si yo iba en esta dirección, cuando ocurre el arrepentimiento, hay un giro y me vuelco en otra dirección totalmente diferente. Y aquí entonces tenemos que hacer una pausa.
el llanto espiritual no es lo mismo que el remordimiento, el lamento que uno en determinado momento puede experimentar por las consecuencias de algo malo que hizo. La Biblia nos habla hasta de Judas Iscariote y nos describe qué fue a hacer una vez que cayó en la realidad de la traición que había realizado. Soltó aquellas piezas, aquellas monedas, y miren hacia dónde se dirigió. Ya un salmo estaba diciendo que ese era el hijo de perdición. Ya estaba profetizado lo que iba a pasar. Este hombre lloró, lamentó lo que había hecho, pero ¿hubo arrepentimiento? No hubo arrepentimiento. Aparentemente fue un remordimiento en su corazón y no buscó vida, sino le llevó a la muerte. Y esa es la tristeza que produce la tristeza natural, o en este caso cuando hablamos de arrepentimiento, un simple remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a Dios. El remordimiento nos hace consumir en nuestra tristeza y en nuestra autocondenación. Así que el arrepentimiento trae liberación. El arrepentimiento, cuando entendemos lo que es en el Evangelio de Jesucristo, trae liberación. Lleva al rescate de Dios en tu vida. Lleva al perdón. La palabra muy clara está en el versículo 10. Produce arrepentimiento para, ¿cuál es la palabra? Salvación. Rescate de tu vida. Entonces volvemos a leer el 10 completamente, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, es decir, no hay que lamentar tener esa tristeza, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis hermanos, tenemos que hacer una pausa para analizar seriamente este pasaje. Y ahora cuento una anécdota de nuestras propias vidas, en nuestra experiencia de pastor. Tratamos por mucho tiempo en una iglesia donde pastoreé con una persona que había sido atleta de alto rendimiento. Pero aquella persona, estando en la cúspide de su profesión, debido al alcohol, cayó completamente de aquella posición privilegiada y llegó al punto de perderlo todo, incluso la familia que había formado, con muchas condiciones, al punto que desde la cultura de la sociedad pudiera decirse que él era una persona bienaventurada. Naturalmente, lo perdió todo. Comenzó con nosotros un proceso donde le discipulábamos, venía a diferentes reuniones y él siempre decía, lo mío es poco a poco. Era una palabra clave. Cuando tú lo confrontabas con la Biblia, te decía, lo mío es poco a poco. Pero sin embargo, lloraba y a mí en lo personal me decía, yo soy un ave de rapiña. Ya saben, él usaba en términos más populares, yo soy un aura. Lo digo para que entendamos hasta dónde puede llegar el remordimiento sin un arrepentimiento espiritual. Vez tras vez, muchas conversaciones, él decía, yo soy un ave de rapiña. Vez tras vez. Y cuando le llevábamos y le confrontábamos con la palabra, que tuvo un acercamiento y una simpatía, siempre decía, lo mío es poco a poco. Sin embargo, cuando miraba su condición, veía que era una condición deplorable, crítica, deprimente, pero no dio otro paso más allá. Se quedó en la tristeza natural, en este caso, con un remordimiento ante aquel contexto de iglesia, Biblia, evangelio, cristiano, pero no hubo nada más. Puede ser que muchas personas hoy interactúen con nosotros, puede ser que en un momento de la vida uno de nosotros pueda estar en una situación similar aún siendo cristiano. Lamentar las consecuencias de ver que vez tras vez yo sucumbo, me rindo a una tentación, que yo vez tras vez cometo un mismo error y Señor, y yo lo lamento y Señor, perdóname, pero solamente me quedo en esa postura y no noto, no me percato, no percibo que hay un cambio de dirección. El arrepentimiento, que es la tristeza expresada en este texto, lleva consigo el entender qué estoy haciendo, qué estoy creyendo, qué me está motivando. Y con la palabra de Dios entender entonces qué mentira está dominando mi vida, qué criterio no bíblico yo me he creído que es quien conduce, quien rige mi vida.
¿Qué ídolo, para decirlo de alguna manera, qué he puesto en mi vida que es tan valioso para mí que soy capaz incluso de dejar a Dios, su plan, su voluntad, para aferrarme? ¿Qué encuentro que eso está brindando a mi vida que me hace ceder y luego sentirme mal porque he cedido, porque he sucumbido, porque he caído, he sido derrotado, al menos en esa área de la vida? Bien, una primera manera entonces, a la luz de este texto, que nos muestra cuando estamos en presencia del lloro o llanto espiritual, es cuando en el corazón hay un reconocimiento de mi pecado, de mi pobreza espiritual, hay una confesión de ella, donde yo puedo decir: Señor, mira en qué condición estoy. Cuando yo acudo a un hermano de la fe, que sé que es alguien que tiene madurez, y le confieso mi debilidad, le digo: quiero que ores por ella. Ayúdame a descubrir qué me estoy creyendo, qué mentira, a qué me estoy aferrando, qué patrón del pasado está controlando todavía mis reacciones y mis impulsos de hoy. Ayúdame, ora por mí y ayúdame a encontrar. Eso es confesión. Y lleva también reconciliación con el Señor. Cuando hay arrepentimiento en el corazón, hay salvación, hay paz, hay sosiego, aún en medio del error y la caída. No hay condenación. Entiendo que si Cristo murió por mí y yo he podido llorar delante de Él por mi pecado, por mi debilidad, y me aferro a Él, hay perdón, hay liberación, hay socorro, hay oportuno socorro, reconciliación, y va a haber comunión y crecimiento. Todo eso trae consigo el arrepentimiento. Muchos en la Biblia hemos visto que cayeron, incluso al punto de negar a Jesús. En el caso de Pedro, aquel hombre tan impulsivo que en tantas ocasiones fue el primero que dio respuesta, aquel que tomó un cuchillo para cortar una oreja a un guardia, ¿recuerdan? Al centurión. ¿Cuántas cosas? Pedro el impulsivo. Llegó Pedro un momento en que le dijo a Jesús: yo jamás te negaré. Jesús le dijo: tú lo vas a hacer. Pedro lo hizo, Pedro lloró, Pedro se arrepintió. ¿Y quién fue Pedro después? Un fundador de iglesias, un escritor de epístolas, que cuando tú lees las cartas de Pedro, tú dices: ¿cómo es posible que aquel hombre impulsivo, que actuaba tan rápido, aparentemente tan poco reflexivo, haya escrito todo lo que escribió? Pero es la experiencia de arrepentimiento que lleva a reconciliación y lleva a crecimiento en la vida. Dios permita que sea tu experiencia y la mía. Un detalle importante que no debemos pasar por alto, y esto lo leía recientemente en un libro de un autor que hablaba acerca de lo que es el verdadero discípulo. Y él decía: hoy en día, en este tiempo presente, la iglesia o sectores de la iglesia hablan mucho de la gracia de Dios. Y se habla mucho en esta iglesia de la gracia de Dios. Y toda iglesia verdadera tiene que hablar mucho de la gracia de Dios. Dice él: pero se ha entrado en un falso concepto o en una desvirtuación de la gracia. Y para notar la diferencia entre la gracia bíblica y la gracia que muchas veces se predica, él dice: hoy en día tenemos que aprender a hacer la distinción entre la gracia barata y la gracia costosa. La gracia barata es predicar un evangelio sin arrepentimiento. El amor de Jesús. Jesús te ama. Ven a los pies de Jesús, al punto que la persona nunca va a llorar en arrepentimiento, porque todo está envuelto en el amor de Jesús. Pero no se habla del carácter santo de Jesús. Pero no se habla de la condenación que hay para aquellos que no viven entregados a Jesús. La gracia barata. Dice ese autor, un autor del siglo pasado, dice: hay muchos púlpitos, hay muchos lugares donde maestros enseñan una gracia barata. Dice él: pero cuando vamos a la Biblia encontramos que la gracia es un favor inmerecido, pero que tiene implicaciones costosas para el discípulo. Al punto que Jesús dijo: ¿quieren ser mis discípulos? Muy bien, tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. Esos términos o esas palabras nos hablan de lo que es el arrepentimiento. La gracia, el favor de Dios implica llanto, implica arrepentimiento en mi corazón, implica estar tan asombrado por el Señor que me deslumbro por Él y puedo llegar a llorar, a emocionarme grandemente
fuertemente por el hecho de entender lo ínfimo, lo pequeño, lo minúsculo que soy ante la grandeza del Señor. Bienaventurados los que lloran. Ahora entendemos, felices los infelices. Mi pregunta para ti, ¿eres de esos infelices espiritualmente que el texto describe? ¿Eres de aquellos que han llorado ante su pecado? ¿Eres de aquellos que tienes como estilo de vida, porque decíamos al principio que no es un acto pasado, ni es una vista hacia el futuro, sino es un presente continuo? Es el vivir cada día reconociendo mi necesidad del Señor. Cuando yo me rindo en adoración y digo, tú eres lo más grande, no hay nadie como tú. Si de todo mi corazón brotan esas palabras, ese es el llanto al que se refiere Jesús. Es ese reconocimiento que involucra mi mente, mis emociones, que puede ser incluso que llore literalmente, reconociendo quién es Él, completamente conmocionado por su grandeza, por su plan, y a la vez verme yo tan pequeño, tan miserable espiritualmente delante de Dios. Gracia barata, gracia costosa. La gracia barata, ven al amor de Jesús. Pecamos, Jesús te ama, pero el arrepentimiento es parte de la vida del discípulo. El reconocer cada día mi condición, mi debilidad, es parte de la vida del discípulo. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra manera entonces bíblica en la que podemos ver el lloro, el llanto, lo podemos ver en la propia vida de Jesús. Lo podemos ver también en la vida de muchos hombres que Dios levantó y usó para conducir a su pueblo, para llevar a su pueblo Israel a través de todos los momentos históricos que Dios le hizo transitar, y en el Nuevo Testamento igual. Por ejemplo, encontramos a Jesús cuando el próximo mes vamos a celebrar la Semana Santa. Jesús llegando a Jerusalén en aquel pollino, y cuando se paró encima de una montaña y vio la ciudad, comenzó a llorar sobre ella, nos dice el texto. Un llanto que decía, si tú hoy conocieras lo que es para ti, lo que significa la venida mía. Jesús llorando, ya no en el plano personal, no orando por arrepentimiento de Él en el plano personal, sino al mirar la condición espiritual de otros. Lloras cuando ves a un hermano tuyo decaído, debilitado en la fe. Lloras cuando sales y miras la comunidad de Jesús María en su vida ajena completamente al Evangelio, envueltos en muchas formas de vida, en muchas prácticas que se derivan de esa idiosincrasia, de esa creencia que ha sido permeada, que ha permeado su corazón, su mente, desde que nacen. Es lo que vieron. Lloras. ¿Qué sientes cuando sales y ves a las personas tan ajenas, tan enajenadas, vamos a decir así, del Evangelio de Jesucristo? Pablo lo expresó también a la iglesia de Gálatas cuando decía, hijos míos, yo tengo por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Las mujeres que han aquí dado a luz saben lo que es un dolor, ¿verdad? Al dar a luz. Y Pablo decía, yo tengo dolores de parto, metafóricamente diciendo, qué dolor tan profundo hay en mi corazón, porque deseo ver en ustedes el fruto abundante del Señor. Experimentamos este dolor entonces al ver tantas y tantas personas fuera completamente del Evangelio, o cuando vemos personas que han profesado ser hijos de Dios y que hoy quizás se encuentran fuera del Evangelio. Eso es otra manera donde hay un llanto espiritual. Otra manera en la que podemos ver el llanto espiritual, vamos a verlo en pantalla, y este texto lo estudiamos recientemente cuando vimos el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 23 en lo adelante, dice así. Y no solo ella, el apóstol Pablo, el escritor de Romanos, está diciendo, la creación, todo el universo, toda la creación, gime a una, grita, llora, al unísono, unánimemente, deseando ser revestido por todo aquello que la Biblia promete cuando venga cielo nuevo y tierra nueva. Y dice Pablo, pero no solamente la creación, leemos el texto, dice, y no solo ella, sino que también nosotros. Ese nosotros son los creyentes, los cristianos
que tienen una verdadera conciencia de qué son y que viven según lo que la Biblia describe que son. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. Dice así, y no solo ella, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu significa el anticipo de que ya el Espíritu de Dios está en nuestra vida como garantía de que somos hijos de Dios. Su presencia está en nosotros. Dice Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, cuando miramos la agonía con la que se vive en este mundo, lo vulnerable que somos a cualquier cosa, todo atenta contra nosotros. Somos frágiles. Cuando miramos que sufrimos enfermedad, cuando vemos el propio pecado que hay en nuestro cuerpo y en nuestra vida que quiere brotar, dice Pablo, cuando miramos todo eso, gemimos dentro de nosotros mismos. Hay un lloro de desesperación que se apropia de esas palabras finales de Apocalipsis cuando dice, ven pronto, Señor Jesús. ¿Recuerdan las palabras? Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Ese lloro que experimenta el cristiano cuando dice, quisiera estar con Cristo. Señor, quiero que venga, que la segunda venida tuya se materialice, se consuma, se cumpla. Es ese llanto. ¿Y cómo termina entonces Mateo capítulo 5, versículo 4? Bueno, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra consolación es mucho más que decirle a alguien, tienes que ser fuerte. En estos días un padre cerca de donde vivimos, un vecino nuestro, perdió una hija de 18 años. Yo no lo sabía. Lo saludo y viene hasta donde estoy a hablarme de la situación. Fue algo repentino. Un llamado y en minutos la hija falleció súbitamente. Y este vecino me decía, ¿cómo me duele cada vez que llegan los vecinos, amistades, y me dicen, tienes que ser fuerte? Dice, ¿qué saben ellos lo que significa ser fuerte? Yo le decía, te entiendo. Te entiendo porque no entiendo el dolor que tienes. Le dije, sería incapaz de decirte, sé fuerte en este momento. O sea, consolados no es lo que culturalmente entendemos por ser fuerte. Vístete de hombre. Sé un machito. ¿Han escuchado esa frase? No se habla de eso. Compórtate como una mujer. Ser consolada es una experiencia que supera, que sobrepasa cualquier recurso humano, cualquier reflexión incluso bíblica que podamos hacer. Aún a veces podemos explicarle a alguien bíblicamente cuál es su dolor, cuál es la causa del dolor y cuál es el remedio espiritual para ese dolor. Porque la Biblia lo que dice es, el mismo Jesús lo dijo, que la paz yo le dejo y la paz se las doy, no como el mundo se la da. Y si buscásemos ahora, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces como consejeros podemos tener el mejor sentir del mundo de plasmar en la otra persona el recurso aún bíblico para que esa persona tome el camino de la paz, tome el camino del gozo, aligere su sufrimiento. Miren, no hay palabra humana capaz de hacerlo. No hay reflexión humana capaz de lograrlo. Aunque Dios nos llama a que conduzcamos al hermano en la verdad. Dice este texto, aquellos que lloran espiritualmente. ¿Cuál es la promesa que da el texto? Ellos recibirán consolación. La palabra consolación significa fortaleza, fortalecer, llevar, conducir, cargar, acompañar. Y este texto está diciendo, aquellos que lloran espiritualmente, Dios traerá a sus vidas ese consuelo. Consuelo que no tiene explicación. Consuelo que sobrepasa, viendo otros textos de la Biblia, todo entendimiento, todo razonamiento, todo mecanismo psicológico, toda charla o consejo bíblico, sobrepasa todo entendimiento.
es el consuelo directo de Dios para tu vida. Entonces, ¿cómo se puede estar feliz si se está llorando? El llanto natural se centra en mí. El llanto espiritual se centra en Dios. El llanto natural se centra en mi incapacidad. El llanto espiritual se centra en la grandeza de Dios. El llanto espiritual se centra en mi miseria. Y el llanto espiritual se centra en la suficiencia de Dios para mi vida. ¿Estamos claros que es así, de esa manera? La tristeza, que es según Dios, vuelve el alma hacia Dios. Cuando Cristo dijo, bienaventurados los que lloran, podemos tener muy claro que el primer bienaventurado que lloró, sufrió, padeció, se humilló, fue crucificado, agonizó, fue Cristo. Así que Él mismo te está diciendo, el consuelo, la fortaleza que se deriva de lo que yo logré en la cruz, va a estar fortaleciendo, siendo la provisión de tu vida cada día. Entonces, mis hermanos, llorar o lamentarse con remordimiento no es igual a arrepentimiento. Cuidado, podemos llegar a lamentar las consecuencias del pecado sin realmente tener un arrepentimiento por el pecado. El primer sufrimiento esclaviza y hunde a la persona en la autocondenación. Pero la segundo tipo de tristeza trae arrepentimiento y produce liberación en tu vida. ¿Lloras espiritualmente? Espero que sí. No necesariamente son lágrimas cada momento de nuestra vida que están inundando nuestros ojos. Tiene que ver con esa actitud del corazón que reconoce la grandeza de Dios y se rinde completamente a Él. ¿Cómo miras entonces, para terminar, ideas que habíamos dicho anteriormente? ¿Cómo miras la comunidad donde vives? ¿Cómo miras a las personas en su pecado? ¿Cómo miras al hermano o amigo que está decaído en la fe? Lloras y oras por él. Procuras animarle. Y por último, ese llanto que mira hacia el bien que vendrá, que es la esperanza absoluta que tiene el cristiano. ¿Has orado alguna vez de la manera que termina Apocalipsis? Ven pronto, Señor Jesús. Señor, qué bueno cuando esté en tu presencia. Y eso no es un sentido, ¿cómo pudiéramos decir? Que esté homicida. No estamos, suicida, disculpen. No estamos diciendo, Señor, quítame la vida que quiero estar contigo. Es un deseo positivo de estar con el Señor, que no es igual. No es la desesperanza del presente, sino es la esperanza del bien que vendrá. ¿Has alguna vez orado así? Señor, anhelo tu regreso. Señor, estoy expectante. Estoy a la espera de tu regreso. ¿Has orado así alguna vez? Así que de esta manera estamos llegando al fin. Leemos otra vez el pasaje. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mi deseo, anhelo y oración es que el consuelo de Dios, que trae liberación, gozo, fortaleza, santificación, purificación a la vida, esté siendo propicio a cada uno de los que están acá. Si hay alguno en esta mañana que aún considera que no ha experimentado ese llanto espiritual y que hoy está siendo llamado por el Señor a rendir su vida en ese llanto que reconoce la necesidad del Salvador, no pierdas la oportunidad de hacerlo hoy, de decir, Señor, hoy respondo a tu llamado. Mi corazón está siendo inquietado por ti. Quiero que mi vida sea completamente rendida a ti. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos ir a tu palabra. Y tu palabra es quien habla nuestra vida. En tu palabra descubrimos quién tú eres. En tu palabra descubrimos quiénes somos nosotros. Y la distancia infinita que hay entre tu presencia, tu santidad y nuestro ser y nuestro pecado. Pero gracias porque a la vez que eres un Dios trascendente, que estás fuera de esta creación, que eres santo, perfecto, a la vez estás cercano. Tan cercano que tu Hijo Jesucristo se humanó y vino a este mundo a vivir como un hombre más, despojándose de su gloria,
tomando forma de siervo y yendo a morir a la cruz. Cruz que, como decíamos la semana pasada, a través de todo su ministerio fue desarrollado bajo la sombra de la cruz, porque todo el tiempo estuvo presente la incomprensión, el desafío, el cuestionamiento, las acusaciones, las trampas que se le tendían, hasta el final que murió en la cruz. Todo con un propósito, para que hoy aquellos que lloran espiritualmente puedan encontrar perdón para sus pecados, reconciliación contigo y el regalo de la vida eterna. Mira cada uno de los que estamos presentes aquí hoy. Tú eres quien tratas con nuestro corazón. Tú eres quien trata con nuestra condición. Señor, te pedimos que día a día nos lleves. Estamos pidiendo algo que sabemos que tú haces, porque entendemos que la salvación es una iniciativa tuya. Pero te decimos que deseamos que cada día nos lleves, Señor, a vivir con un corazón contrito. Que nos lleves a vivir cada día con la tristeza del pecado, para poder vivir el gozo de tu salvación, el gozo de tu comunión, el gozo de tu consolación. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir este pasaje de la Biblia en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.